se quede todo grabado. Vale, pues en un primer lugar vamos a hacer una serie de preguntas así más generales entre nosotros dos y después mis compañeras pues les realizarán algunas preguntas más específicas. Vale. Vale, pues para comenzar he leído que estudió Filología Románica en 1975 y se licenció en ese año. ¿Desde el primer momento tuvo claro que se quería dedicar a este mundo? ¿A la literatura? ¿A la literatura? Pues la verdad es que siempre he tenido vocación de ser escritor. Soy una de esas personas que tiene la suerte de haber tenido una vocación. Y yo desde que era, no sé, un adolescente, pues tenía la vocación de querer dedicarme a escribir. Yo me acuerdo que tenía un grupo musical con un amigo, con varios amigos, y ese amigo mío, que era mi mejor amigo, mi amigo íntimo, discutíamos si queríamos ser músicos o escritores. Y él quería ser músico y yo quería tocar música, pero lo que quería hacer de verdad era escritor. ¿Y esta vocación tan temprana a qué se debe? Bueno, probablemente a que crecí en una casa en la que había libros, a que mi padre leía mucho y me enseñó a leer libros. Era un hombre muy liberal que no me ponía pega a que leyera nada de lo que hubiera en la casa. No sé, entonces desde bastante chico pues empecé a leer novelas policíacas y esas cosas y luego mi padre era una persona que me leía poemas y me los explicaba y hacía que me los aprendiera de memoria. O sea que tenía una relación con la literatura familiar, por decirlo así, una intimidad con la literatura en la propia casa. Vale, de acuerdo. Ahora ya pasando a un tema, a su obra, he leído que en 1985 y en 1986 escribiste dos obras tituladas Los nadadores y Un avión prevé su muerte. Seguidamente comenzó a obtener un gran reconocimiento y llegó a ganar incluso el Premio Nacional de la Crítica Castellana. ¿A qué crees que se debe dicha repercusión en esa obra? Pues no tengo ni idea, probablemente a que escribía de una manera que no era como escribía la mayoría de la gente. Eran dos libros muy diferentes de la poesía que se publicaba en aquel momento, pienso. Porque he leído que anteriormente también escribiste algunas obras, pero que fue con esas dos como que tuvo lugar el boom y bueno, ese en realidad reconocimiento. no hubo ningún boom, eso es exagerar mucho, pero no, lo que pasa, yo no había publicado ningún libro antes y publiqué ya en esa fecha, y en esa fecha, en el 85, en el 86, y para mí fue una sorpresa que me dieran el premio de la crítica, porque son unos premios, esos premios estupendos que no te esperas, que son como un regalo que te dan por sorpresa. De hecho, yo creía que era una broma que me había gastado algún amigo que me había llamado diciendo que le han concedido a usted el premio de la crítica, tal, y que me llamaran periódicos haciéndome entrevistas. Yo creo que era una conjura de mis amigos para tomarme el pelo. De hecho, a la mañana siguiente, corriendo, me levanté y fui a comprar el periódico para ver si verdaderamente había ganado el premio de la crítica, porque para mí era imposible, ¿no? Y por curiosidad, ya en ese periódico salía que tú habías ganado el premio. Salían todos los periódicos, las entrevistas que me habían hecho la tarde anterior. Pero yo, hasta que no lo vi escrito, incluso llegué a pensar, pero estos periódicos estarán coincidirán con los que le venden a todo el mundo. No me lo creí. Vale. Y también, a pesar de su gran proyección poética, has destacado mucho por su narrativa, obteniendo gran cantidad de premios y de Gran galardones. cantidad de premios, ¿no? En realidad solo me he presentado en mi vida 2 premios de novela. Los gané los dos. Uno era el premio Herralde de la editorial Anagrama, que es un premio muy prestigioso. Sí. Y entonces eso ya, pues, yo ya me estaba dedicando prácticamente profesionalmente a la literatura, pero eso ya, el premio Herralde ya me decidió por completo a dedicarme a eso. Y para mí fue importante, pero los otros premios que yo he ganado
crítica, los premios que da un jurado al que considera la mejor novela del año, al mejor libro del año. Yo no me he presentado. Vale. Y otra pregunta que te quería hacer, porque me suscitó mucha curiosidad, era que cuando vivías en Granada te centrabas mucho en la poesía, pero fue cambiar de residencia a Málaga y decidiste dedicarte más a la narrativa. ¿A qué se debe ese cambio? Bueno, no, yo cuando estaba ya en Málaga empecé a publicar novelas, pero yo llevaba tratando de escribir una novela desde que tenía 12 años o 13 años. Se iban a la basura, ¿no? Porque una de las cosas que hay que saber cuando se escribe es también a tirar lo que se escribe o a borrarlo, pero lo de Málaga fue cuando, igual que los libros de poesía que publiqué, cuando creí que tenía un libro preparado para publicarlo y lo publiqué. Bueno, pues ahora yo voy a concluir este bloque con otras tres preguntas. Y la primera sería que en numerosas novelas suyas aparece la figura del padre. ¿Hasta qué punto ha influido el padre en tu literatura? Bueno, ya he dicho antes que para mí, pues, en determinados momentos fue un compañero de lectura, ¿no? Luego, ya cuando yo me compraba mis propios libros y eso, pues yo se los pasaba le decía a mi padre lo que estaba leyendo y intercambiábamos lecturas y yo le regalaba libros, él me regalaba mi libro. En ese sentido era casi un compañero, ya digo, de lectura, pero por otra parte mi padre que murió muy joven, ¿no? Entonces, pues yo con 20 y pocos años ya no tenía padre. Quizá he fabulado en torno a la figura del padre, que generalmente mis padres son padres ausentes, aunque estén muy vivos en la novela, pero suelen ser padres ausentes. En fin, no sé, no sabría decir ese peso de la figura del padre, no sabría explicarlo. No, creo además que no soy yo quien puede explicarlo, seguramente. Bueno, pues también tengo entendido que fue traductor y que ha tratado diferentes obras de Jorge Luis Borges. ¿Y cuál sería para usted la verdadera clave para la comprensión total de su obra? ¿De Borges? ¿De Borges? Pues no tengo ni idea. He leído a Borges y eso, pero la verdad yo ahora mismo no sabría decir. Ahora mismo me examinaban y sacaba una aprobada. No, vamos a ver. Quizá Borges tenía una visión literaria del mundo y todo lo convertía en un solo género literario, y ese género literario habría que llamarlo el género Borges, pues toda su literatura, sus ensayos, su poesía, sus narraciones remiten a un mundo único, que por otra parte yo creo que es un rasgo de los grandes escritores, que su mundo es muy definido, muy, no sé, casi un planeta con existencia real, propia, en el que, y Borges es de esos escritores que tienen un planeta propio, el planeta Borges, pero yo poco más sabría decir, salvo a lo mejor enumerar la lista de la obra y un breve resumen de su vida, pero no podría decir mucho. Y ya para finalizar este bloque, ¿a corto o largo plazo tiene algún proyecto entre manos o algo? Bueno, es que me dedico a esto, entonces es como el que va en una bicicleta. O le da los pedales o se cae. Y yo o sigo escribiendo o me presentaré en vuestra casa para pedir que me invitéis a comer. Pero antes hagamos un par de cervezas, por favor, y ya comemos. O sea que estoy escribiendo, claro. Estoy haciendo una traducción además, porque lo bueno que tiene la traducción es que se hace por amor, porque me encanta traducir, pero también por dinero, que también por lo que, en fin, por lo que se hace todo en la vida, ¿no? Pero en fin, estoy haciendo una traducción, estoy escribiendo una novela, me estoy inventando otra novela mientras escribo lo que estoy escribiendo, porque
personaje que se llama el comisario Polo. Una se llama Gran Granada y otra Petit Paris. Y ahora estoy inventando una tercera aventura del comisario Polo, ya para cerrarlo con una trilogía. Vale. Pues a continuación ya que comienza... Pues acabas de mencionar Carlos. Petit Paris y acabas de publicarlo, ¿no? Sí. Es muy reciente, pues te queríamos felicitar por eso, pues porque Muchísimas joder, gracias. acabamos de darnos cuenta de ello y Muchísimas gracias. que te vaya muy bien, la verdad, con ese libro. Y también pues que, como antes hemos mencionado, pues has tenido grandes reconocimientos. Ya puede ser que te hayas presentado tú a premios o has recibido también muchas críticas positivas y así. ¿Y cómo es llevar esa carrera brillante a tus espaldas? ¿Cómo? O sea, no en el sentido de ir alardeando tampoco, ¿no? Pero ¿cómo es levantarse y, ostras, pues yo en verdad tengo esta historia atrás? Y El reconocimiento. eso ¿no? es, ese reconocimiento, no sé, tenemos esa curiosidad, porque Claro. en verdad cuando te hemos visto en distintas entrevistas y así, vemos que eres un hombre, bueno, a nuestro parecer humilde, o que tampoco... no No, sé. lo que pasa es que en realidad la humildad, y eso es una muestra de soberbia terrible, lo que uno piensa es que no le han hecho el reconocimiento que verdaderamente se merece, y claro, y está acobardado y humillado, más que humilde, humillado, porque piensa, hay que ver con lo buenísimo que soy y no me reconocen todo lo que me merezco y lo grandísimo que soy. Claro, está uno como un poco escogido, ¿no? Pero no sé, la verdad es que yo nunca he estado satisfecho de verdad de lo que he escrito, y siempre yo creo que escribo otra novela nueva para tratarlo de hacer mejor de lo que lo he hecho hasta ahora. O sea que no tengo ningún tipo de seguridad ni ninguna conciencia de tener un reconocimiento que me abruma porque no puedo soportar tanta fama ni nada de eso. Hombre, yo no puedo soportar tanta fama, eso es que pero aparte de eso procuro disimularlo. Muy bien. Hemos leído también que tiene una concepción literaria de representación de la realidad, ¿no? Un poco en la novela policíaca, ¿qué dimensión, de qué manera crees que puede influir para entender el mundo en el que vivimos? O sea, el peso de la novela policíaca. Bueno, yo creo que toda la literatura en general, no solo la novela negra, es una manera de relacionarse con la realidad, de relacionarse con las cosas y con las personas, una manera de ver, de fijarse en el mundo. El otro día se lo decía a unos compañeros, a unas compañeras y un compañero vuestro por carta, por escrito, por un email. Les decía que escribir es como estar enamorado de la realidad. Había uno que se llama Ortega y Gasset que decía que el enamoramiento es prestarle especial atención a una persona. Pues escribir es prestarle especial atención a las cosas, es una manera de relacionarse con la realidad. Ahora, ¿cómo yo por qué recurro a la novela negra? Pues porque me sirve como una especie de lente o de gafa para a través de ella ver mejor las cosas con un sentido de extrañamiento, porque suelo situar la acción de la novela en un pasado, por ejemplo en 1963 en Gran Granada, en 1943 en Petit Paris, lo sitúo en el pasado y entonces a través del pasado quiero ver mejor mi presente, pero no con la familiaridad con que lo vemos todos los días, sino con una pizca de extrañamiento a través de la distorsión de si en aquellos tiempos pasaba esto, lo que está pasando ahora se entiende mejor si lo contrastamos con aquello. Por ejemplo, en Gran Granada, el protagonista, el comisario Polo, se dedica a controla los teléfonos que entonces la red telefónica era muy escasa, había teléfono en pocas casas, controlaba todos los teléfonos de la ciudad y sabía más o menos lo que estaba pasando en la ciudad en ese momento. Y en un momento determinado de la novela, el comisario Polo dice que llegaría el día en que sería obligatorio, como el carnet de identidad, llevar cada ciudadano un teléfono en la mano para que de hecho el ciudadano estuviera permanentemente controlado las 24 horas del día y que el teléfono incluso pudiera captarlo como no solo
la voz que producía, las llamadas que recibía, sino que pudiera captar su imagen continuamente, situándolo donde estaba. Claro, es ciencia ficción, porque aquello pasaba en 1963, pero era ciencia ficción tramposa, porque yo sabía que eso era lo que pasaba hoy día y que la red de control de los ciudadanos que existe hoy día, comparada con la red de control de los ciudadanos que existía en 1963, en la que España vivía en un régimen de dictadura, ¿no?, parafascista o derivado del fascismo, pues el control era mucho menor que ahora, ¿no? Entonces, para eso me sirve la novela policíaca, me sirve como una manera de distorsionar mi propia realidad o de ver extrañado, con cierto extrañamiento, mi propia realidad. Y luego la novela negra, como es un género que tiene ya un molde hecho, permite también distorsionar el propio molde, divertirse jugando con la estructura ya perfectamente delimitada de lo que tendría que ser una novela de misterio, y permite también divertirse un poco, me permite divertirme a mí mientras escribo y me permite que trate de divertir también al lector. Muy bien. ¿Qué libro de novela policíaca podría recomendar favorito que no haya hecho usted, sino otra persona? La llave de cristal. ¿Y por qué? La llave de cristal de Dashiell Hammett. La llave de cristal de Dashiell Hammett lo recomendaría. Es una novela que está situada en los años 20 o 30 en Estados Unidos, como es normal, que son los padres fundadores de la novela negra, y lo recomendaría porque trata de la amistad de dos amigos, de cómo una serie de intereses van perturbando esa amistad, de cómo la amistad sitúa a los dos en terrenos peligrosos, y entonces no solo trata de una serie de crímenes, sino que retrata una situación histórica concreta y sobre todo algo muy, muy importante, que es la relación entre dos hombres, entre dos amigos que se quieren en un momento determinado, se ven que se están distanciando y que no lo pueden parar. La llave de cristal. Vale. Esta me resulta muy interesante. ¿Vivir para escribir o escribir para vivir? Bueno, es que es como si a un mecánico le preguntan, ¿arreglar coches para vivir o vivir para arreglar coches? Pues mire usted, si no vivo no arreglo coches, y si no arreglo coches no vivo, porque me muero de hambre y también. Pero por otra parte, para mí escribir desde siempre ha sido una necesidad. O sea, no concibo no escribir, o sea, no concibo plantearme la vida sin escribir. Cuando estoy viviendo, estoy en realidad escribiendo, estoy en realidad atento. Yo lo que me dicen, hay que ver, tú que no vas ningún día. Yo es que me paso trabajando las 24 horas del día, cada minuto. Había un surrealista que tenía puesto en la puerta de su dormitorio: silencio, el poeta está trabajando. Y entonces escribir es vivir también. O sea, que va relacionado al fin y al cabo esas dos cosas. No, que son las dos cosas lo mismo. O sea, ve la literatura más como un producto también que como un fin en sí misma, ¿no? Porque al fin y al cabo vivimos y el mercado es lo que manda. Bueno, no manda. El mercado a mí nunca me ha mandado el mercado. La prueba es que vendo muy poco. O sea, no me siento mandado por el mercado. Es verdad que la crítica se está convirtiendo pura y simplemente en la crítica del mercado, ¿no? La mayor parte de las reseñas que aparecen en los periódicos, más que crítica literaria, es crítica publicitaria de novela o publicidad con pinta de crítica de novelas determinadas, ¿no? Entonces, pero el mercado es lo que manda en todo, evidentemente. O sea, la economía real, porque eso es el mercado, la economía real de hoy día, para la que parece que no existe alternativa, pues es lo que manda en todo, en la literatura, en todo, hasta en lo que comemos, en todo, en lo que pensamos, en todo. O sea, de eso no huyo. Pero si lo que se piensa es que se escribe porque el mercado quiere que escriba así, no, uno se viste como quiere el mercado que te vista. Pero tú no te vistes porque el mercado quiere vestirse así, sino porque te quieres vestir, necesitas vestir.
conducirte para salir a la calle, necesitas... Yo cuando me pongo a escribir no estoy pensando, estoy escribiendo así para venderlo. Exacto. Más piensa, estoy escribiendo así quizás para que me lea un poco más de gente de la que me leyó la última vez, o de la que me lee habitualmente, ¿no? Pero no, a ver si pego el pelotazo y me retiro de esto ya y me dedico como monto una ganadería, ¿no? De res brava, pero no es eso, es otra cosa. Muy bien. ¿Y qué consejo le podría dar a un futuro escritor joven que estuviera empezando con a escribir? Pues primero, que leyera mucho. Segundo, que escribiera. Que generalmente tenemos mucho miedo a escribir. Sí, pero... Tenemos mucho miedo a escribir porque queremos escribir que nos salga bien desde el principio, ¿no? Queremos, sí, a ver, ¿qué frase escribo que quede bien? No, así no hay que escribir. Antes, cuando se rodaba una película, el director de cine contaba con una serie de metros para filmar. Era película de celuloide y el presupuesto de la película determinaba cuánta película podía gastar. Tú contabas con yo no sé cuántos miles de metros de película para hacer la película y con eso luego hacías tu montaje. Había directores que no eran rentables porque gastaban metros y metros y metros de película porque y luego hacían el montaje y generalmente los directores más caros y más estimados trabajaban con muchos metros de película, tenían grandes presupuestos a su disposición. Esas películas tan malas que se ven, mal montadas, mal hechas, con escenas imposibles de ver en la pantalla, esas películas que probablemente no tenían más metros para rodar y tenían que rodar lo que tenían. Pero un escritor o una escritora, cuando se pone a escribir, es como un director de cine que está grabando y grabando y grabando imágenes. Y luego puede borrar las que quiera, puede romper todos los papeles que quiera y puede hacer el montaje que más le guste. Pero lo que no te puedes poner es a decir, a ver, qué palabra me queda aquí bien, qué... No, tienes que lanzarte a escribir buscando tu voz, buscando la voz que a ti te suene, que te la creas, porque lo que pasa también es que cuando te pones a buscar la palabra exacta que quisieras poner, yo no sé cuándo, lo que te sale es una voz artificial de madera, un muñeco de Pinocho, no hemos estado, pero Pinocho hablaba, pero lo que tú has escrito ni habla ni nada, está más bien muy... Pues nosotros estamos viendo como que hoy en día también se está publicando mucha literatura superficial, ¿no? Mucho el pelotazo y cosas así. Y quisiéramos saber qué opina usted, bueno, qué opinas sobre la situación de la actual literatura a nivel nacional, más o menos. Yo qué sé, yo creo que quizás los nuevos medios hacen que se pueda publicar mucho, ¿no? Porque se pueden hacer pequeñas tiradas, se puede publicar mucho. Entonces, si se publica mucho, pues como cuando se escribe mucho, pues habrá que tirar determinadas cosas. O sea, es normal que haya una inflación, por decirlo así, de palabras y que algunas pues no nos gusten, tal. Yo, la verdad, no me siento con capacidad para opinar porque yo tampoco leo muchas novelas españolas y las que leo pues a mí no me parecen superficiales, pero probablemente porque son las que yo he elegido, ¿no? Y voy buscando, tengo determinados gustos y tal, entonces yo reseño novelas, a veces reseño novelas que tampoco me interesan mucho, porque las tengo que reseñar, las reseño, pero lo que me da cuenta es que la técnica, yo creo que se ha hecho una técnica muy... Estoy hablando ya de las novelas que menos me gustan, ¿no? Es una técnica, un lenguaje muy correcto, cosa que antes a lo mejor no existía, pero hoy un lenguaje correcto, muy plano, muy previsible y con
mucha literatura ligada a las noticias sensacionales de los periódicos de cada momento. Por ejemplo, que se pone de moda la pederastia. Empiezan a salir novelas sobre pederastia. Que por fin se denuncian los crímenes contra los pederastas que mucha gente callaba. Pues eso sale por fin en los periódicos y entonces se convierte en tema novelístico, como se puede convertir en tema periodístico que por fin se reconozcan los crímenes de los hombres contra las mujeres, y entonces sale también una oleada de que se pone de moda Corea del Norte como objetivo fundamental de los Estados Unidos. Pues empiezan a salir novelas sobre Corea del Norte. Que se pone de moda la lucha contra la droga, salen novelas contra la lucha contra la droga. O sea, esa relación que por otra parte es tradicional entre la novela y las noticias sensacionalistas, los sucesos, es cada vez más visible. Porque claro, pero no porque ahora se dé más que antes, sino porque antes se publicaban a lo mejor 10 libros al año, por poner una cifra, y ahora se publican 500, en pequeñas tiradas, en pequeñas editoriales, incluso sufragados por el propio autor, no sé. Entonces no es que creo que haya más superficialidad ahora. Yo creo que ahora la gente está mucho más informada que antes, y no sé si es superficial o no, porque tampoco conozco a mucha gente. Luego, ya nos queríamos centrar en tu faceta periodística, o bueno, que mandas columnas en El País, si no estoy equivocada. Sí, fui columnista del País Sí. un montón de tiempo. Y relacionado con eso, quisiéramos preguntarte cómo ves la situación del periodismo hoy en día, porque está teniendo muchas repercusiones, es un tema justo bastante candente y en continua polémica, y por curiosidad. No, creo que lo que está cambiando es los hábitos de lectura. Antes uno aprendía a leer libros y hoy día aprendemos a leer titulares. Y entonces, por ejemplo, antes se cogía el periódico, se leía el periódico de principio a fin. Un periódico es mucho más rico de lo que parece, porque no solo traía, ya prácticamente los periódicos casi no existen, están en vías de extinción. Un periódico traía la primera plana con sus noticias fundamentales, pero también traía las noticias locales, traía los sucesos, traía la crónica de tribunales, traía anuncios, traía la publicidad gráfica y los pequeños anuncios por palabras, que también era un tema literario muy bueno. Entonces los reportes, era un mundo muy amplio, la página de espectáculos con las carteleras de los cines, etc. Era un mundo muy amplio en el que podía uno sumergirse y que le iba leyendo detenidamente. Pero hoy día, ¿qué hacemos? O por lo menos, ¿qué hago yo principalmente? Pues te metes en internet, ves la primera página del periódico, lees estrictamente los titulares. Si algo te interesa mucho, te metes dentro y te pasas a otro periódico para ver qué dice el otro periódico, qué titulares pone, y contrastarlo unos con otros. Prácticamente la opinión tiende a irse empequeñeciéndose, diluyéndose y desapareciendo, y el periódico se convierte en una especie de tablón de anuncios. O sea, el género literario que va a acabar dominando va a ser el eslogan publicitario, que equivale a un titular de periódico, a un Twitter, al WhatsApp que se manda. Y entonces ese es el hábito de lectura, y sobre todo no admite sosiego, estás variando continuamente y nunca llegas a centrarte ni siquiera en la página del periódico para ver la disposición de las noticias. Ahora, entonces es normal que no es que los periódicos cambien, lo que está cambiando es el lenguaje, la manera, la retórica, y eso, pues claro, no cambia, por ejemplo, el libro o una novela, por ejemplo, no cambia la novela. Lo que cambia en general es el modo de pensar, el modo de hablar, en nuestro lenguaje, en una palabra, y eso es lo que afecta a los periódicos. Yo no vería la crisis de los periódicos aisladamente, sino que la vería dentro de ese cambio general de modos de pensamiento, de modos retóricos, de lenguaje, etc.
para terminar ya, ¿qué le parece el proyecto Cartonera que han traído desde Estupendo. Hispanoamérica Muy bien. directamente aquí? Estupendo, pero hace tiempo en Granada se hizo uno. ¿Se hizo ya? No sé si era un proyecto, pero yo tengo un libro, lo voy a traer. Vale. Tengo un libro de un amigo que sale Qué como guay. en cartón. Que esa es la motivación Sí. por la que estamos De aquí. la autopsia. Las cartoneras. Qué bonito. Enséñalo a la cámara. También. A ver. Esto es de hace años. Sí, no sé de qué año será. Ah, pues ahora la entrega de la universidad y tenemos que hacerlo nosotros. Lo vamos a hacer con un instituto de niños, Sí, con una sí. asociación de libros también. Sí, Y próximamente, en pocas semanas, empezaremos a hacerlo. qué bien. Con tu texto también. Pues, enhorabuena. O sea que le parece una idea buena, ¿no? Guay. Para acercar la literatura Sí, también sí, a la sí, gente sí. que no pueda permitirse el lujo, que al Me final parece es un maravilloso. lujo. Pues ya está. Pues ya estaría. Muchas gracias. Muchas gracias por la Muchísimas gracias.